Lleva 3 décadas investigando el cráter Chicxulub, un boquete de 200 kilómetros de diámetro causado hace 65 millones de años por el impacto de un asteroide en la península de Yucatán. Este año es uno de los jefes de un proyecto de exploración que perfora 1,5 kilómetros bajo el lecho marino en el Golfo de México para descubrir los secretos del meteorito que acabó con los dinosaurios. En corto, conversamos con el doctor Jaime Urrutia Fukugauchi, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias y uno de los mayores expertos en el mundo sobre este acontecimiento prehistórico que dio lugar a la vida tal y como la conocemos. Acompáñenos. El doctor Jaime Urrutia Fukugauchi nació el 9 de julio de 1952 en Chihuahua. Cursó la licenciatura en Ingeniería Geofísica en la Facultad de Ingeniería y la maestría en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Obtuvo el doctorado en la Universidad de Newcastle en Inglaterra y realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Michigan. Es investigador titular C en el Instituto de Geofísica y profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias y en varios programas de posgrado de la UNAM. Fue director del Instituto de Geofísica entre 1997 y 2005. Cuenta con más de 220 artículos en revistas internacionales y ha dirigido alrededor de 100 tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Fue presidente de la Sociedad Mexicana de Física, la Unión Geofísica Mexicana, la Comisión Geofísica de la Academia de Ingeniería y la Unión Mexicana de Estudios del Cuaternario y el Colegio de Ingenieros Geofísicos. Su trabajo ha recibido diversos reconocimientos nacionales e internacionales, entre los que destacan el Premio Tomás Valles de Ciencias Exactas, el Premio Academia Mexicana de Ciencias, Premio Manuel Maldonado Cuerdel de la Unión Geofísica Mexicana, el Premio Manuel Noriega Morales de la Organización de Estados Americanos, el Premio Universidad Nacional, el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, la Medalla M. Bárcena de la Unión Geofísica Mexicana y el Premio Nacional a la Investigación Científica y Tecnológica. En junio de 2013 fue nombrado miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es consejero de la Fundación UNAM. En 2014 ingresó al Colegio Nacional y desde mayo de ese mismo año es presidente de la Academia Mexicana de Ciencias. En los 80s, cuando salió la propuesta de que una explicación para la extinción o la desaparición de los dinosaurios y muchas otras especies era un impacto de un meteorito de gran tamaño, se abrió un tema que se me hizo particularmente atractivo. Une de alguna manera lo que pasa en nuestro sistema solar con algo que pasa en la Tierra y con la evolución de la vida. Y estuvimos buscando, de hecho, el sitio de impacto en Brasil, en la India, en varios lugares. Y bueno, eventualmente lo tenemos aquí en México, en Yucatán. Entonces, yo creo que eso es parte de la cadena de casualidades que no le pueden pasar. Y en los últimos años he invertido la mayor parte del tiempo en el estudio del impacto. Su madre, Margarita Fukugauchi, es la hija del matrimonio japonés formado por Junichi y Asako Fukugauchi. Su abuelo, Junichi, se fue de Japón en busca de fortuna y llegó a México a finales de la Revolución. Se estableció en una mina de plata de Chihuahua, donde montó una tienda de abasto, y unos años después llegó su mujer. Bueno, la familia de mi madre es de Japón, vienen de Hiroshima, salieron antes de la guerra y bueno, buena parte de la familia falleció en la bomba. Solo sobrevivieron 2 tíos, una tía que era muy chica, de unos 4 años, y uno de sus hermanos, que ya era un poco más grande y estaba ya trabajando. Y el resto, bueno, falleció. También sobrevivieron, curiosamente, todos los que estaban de jóvenes entre los 18 y los 30 años que estaban en el ejército. Decidieron salir un poco, supongo, más por aventura. Y en aquella época era más difícil viajar, entonces estuvieron un tiempo largo en China, más de 7 años. De hecho, varios de mis tíos nacieron en China. Y decidieron ir a Estados Unidos, pero tomaron el camino de ir a Filipinas, de Filipinas a Salina Cruz, en México. Y sí, se fueron al norte y cruzaron a Texas. Pero decidieron regresar un tiempo a ver si las condiciones mejoraban. Se regresaron a México y bueno, las condiciones no mejoraron, entonces
literalmente se quedaron ya a vivir en Chihuahua. Mi padre y mi madre se conocieron en Chihuahua. A mi padre, yo creo que le gustaba mucho toda la parte oriental, le atraía mucho las culturas china y japonesa. Y bueno, se conocieron y se casaron. Hijo de Margarita Fukugauchi y Humberto Urrutia, un minero de origen vasco, el doctor Urrutia creció en la mina. Ahí tuvo su primer acercamiento con las rocas y los minerales. Bueno, vivíamos en un mineral, en la mina de Santa Eulalia, que está muy cerca de la ciudad de Chihuahua. Es la que dio origen a la ciudad de Chihuahua desde la época colonial. Y era un lugar muy bonito yo creo que para niños y niñas. Era todos los días como más aventura. El mineral tiene ya muchos años que está siendo trabajado por varias de las compañías y últimamente ha ya bajado debido a que terminó una parte de las vetas de plata. Y era pues bonito e interesante. Yo creo que igual que todos los niños va uno a la escuela y juega con sus amigos. Yo tuve un problema de varios años, de hecho toda la primaria, que tenía, no me estaba creciendo una pierna, entonces usaba muletas y a veces pasaba largas temporadas en el hospital. Entonces, a lo mejor me volví un poco más retraído y me distraía más bien leyendo. Y bueno, fue, yo creo que en general muy, muy bonito. La familia de mi padre y de mi madre, las dos familias trabajaban en el mineral. Mi mamá era una de las maestras, de hecho era la única que vivía en el pueblo. Entonces, se mantenía haciendo actividades y organizando eventos e incluso bailes y reuniones y cuántas cosas se le ocurrían. Uno de mis tíos era el médico del pueblo y mi padre que trabajaba en la mina y mis tíos. Viviendo en la mina, eso era lo que había. Aunque mi padre recomendaba más que estudiáramos cualquier otra cosa, menos algo relacionado con la mina. La situación en buena parte de las minas en el país y de hecho en otros lados, en otros países, es difícil y le tocó varios de los accidentes en las minas, incluyendo uno que afectó la parte superior de la mina, lo que era la parte colonial. Hubo un incendio muy fuerte y fallecieron desafortunadamente varios de sus amigos, incluyendo un ingeniero de aquí de la Universidad de la UNAM, joven que estaba encargado de la seguridad de la mina. Entonces organizaron el rescate y desafortunadamente él falleció. Entonces supongo que mi padre estaba más contento de que estudiáramos cualquier cosa menos algo de ciencias de la Tierra. El doctor Urrutia considera que su vida está llena de una serie de casualidades, como los sucesos que lo llevaron a desistir de sus planes para estudiar ingeniería química y enfocarse en geofísica, una nueva carrera que se abría en los años 70 en la Universidad Nacional Autónoma de México. En realidad es más bien una serie de casualidades. Yo iba a estudiar ingeniería química, estuve un tiempo en el Tecnológico en Chihuahua y luego decidí venirme a estudiar aquí a la Universidad de la UNAM, más un poco por salir y ver otras cosas. De hecho, pensábamos venirnos en bicicleta muy contentos desde allá y empezamos a entrenar para llegar, cosa que al final, claro que no
pasó. Y bueno, ya acá en la universidad comencé primero a estudiar ingeniería mecánica eléctrica en la parte de electrónica y me atraía mucho la parte de geología y de hecho buena parte de mis amigos estaban estudiando geología. Entonces, cuando se abrió la carrera de geofísica, que de alguna manera combinaba la parte electrónica, la parte de física, geología, y había como interés en desarrollar la nueva carrera. Entonces era como fácil cambiarse y pues acabé cambiándome. Bueno, se me hizo interesante la combinación que tiene de la parte de física, electrónica, la parte de geología. Y tomaba de hecho muchas de las materias con los amigos de oyente. Entonces cuando se abrió y que ofrecían que cualquiera que quisiera cambiarse a la carrera lo podía hacer sin problema, pues era, yo supongo que algo como muy fácil y natural que me cambiara. Después estuve, ya trabajaba aquí en el Instituto de Geofísica, pero como dibujante, y de hecho nada más venía, hacía los dibujos y me iba corriendo. Y luego estuve un tiempo en Petróleos Mexicanos, como 1 año y medio, con el ingeniero Camargo, que había sido uno de los maestros en la facultad, y que de hecho después continué con mucha relación con él, porque él es el codescubridor del cráter, el cráter Chicxulub, que es uno de los temas que he venido trabajando por muchos años. Y luego se abrió la posibilidad de salir también de forma casual. Eventualmente regresé al UNAM, hice la maestría y luego salí al doctorado. En 1993, el doctor Jaime Urrutia colaboró con un grupo de arqueólogos para encontrar en Veracruz una cabeza olmeca con técnicas de medición de campo magnético. Fue en la década de los 80 cuando el doctor Urrutia se interesó en la investigación del cráter de Chicxulub. En esa época, la comunidad científica internacional buscaba una explicación para la extinción de los dinosaurios a partir de la caída de un meteorito de gran tamaño. Desde que se determinó que el lugar del impacto fue la península de Yucatán, el doctor Urrutia ha invertido la mayor parte de su tiempo en estudiar la zona. Considera que es una suerte tener este laboratorio en casa y asume su investigación como una especie de responsabilidad social. Uno de los maestros que tuvimos en la facultad, el ingeniero Antonio Camargo, él estaba a cargo de la exploración en la parte del sureste y también en la península de Yucatán. Y él lo comentó y fue de hecho pues mi primer jefe en Pemex, entonces él lo comentó varias veces. Y él, junto con otro colaborador, Glenn Penfield, habían propuesto que en Yucatán había un cráter de impacto o alguna estructura volcánica de tamaño grande. Y de hecho se ligó a la posibilidad de la extinción. Pero como la edad de la estructura era distinta de la edad del impacto, que es uno de los problemas fuertes que hay en fechar o en saber en qué tiempo ocurre algún evento geológico en el pasado. No se siguió, digamos, investigando, y bueno, también que el trabajo en Petróleos Mexicanos está enfocado a la parte de exploración de los yacimientos de hidrocarburos, entonces esta parte era, digamos, como algo interesante, pero no su trabajo principal. Pero eventualmente los grupos de investigación fueron acotando los lugares de posibilidades de tener el cráter y a la zona del Golfo de México y del Caribe. Entonces, con eso pues se volvió claramente esa estructura en la península algo muy atractivo. Y desde fines de los 80 empezamos ya a trabajar más formal en esto. Junto, de hecho, otra vez con Camargo. En corto, el doctor Urrutia reconstruye qué sucedió después de que el meteorito de más de 10 kilómetros de diámetro se estrellara contra la Tierra a más de 20 kilómetros por segundo. Tras el impacto, en cuestión de minutos, se levantó una montaña de material más alta que el Everest, que rápido se desplomó.
Causó un terremoto de entre 13 y 15 grados en la escala de Richter y tsunamis con olas de 150 metros. A partir de sus investigaciones, ¿usted podría hacer como una reconstrucción de qué fue lo que pasó Sí, en ese momento? Bueno, de hecho es uno de los objetivos, el tratar de entender más lo que ocurre en impactos grandes y ver de qué manera reaccionan los sistemas terrestres, incluyendo la parte de los ecosistemas. ¿Qué pasa cuando en un ecosistema que normalmente tienen relaciones muy estrechas internas, de repente desaparecen 3 de cada 4 especies? ¿Qué le pasa al ecosistema? ¿Cómo reaccionan? Y de qué manera estos van nuevamente adaptándose o cuáles colapsan. Y ahora se han unido también toda la parte de las nuevas técnicas de biología molecular con la parte de genética. Y esto ha abierto nuevas preguntas. Por ejemplo, de cosas que pasan, qué ocurre con los mamíferos. Estos habían coexistido con los dinosaurios por un periodo muy largo de más de 160 millones de años, pero ocupando siempre tamaños pequeños y nichos limitados, mientras que los dinosaurios dominaban la mayor parte de los ecosistemas y tenían mucha diversidad. Cuando desaparecen los dinosaurios, los mamíferos comienzan a cambiar, a diversificarse y eventualmente pasan de estos tamaños pequeños a tamaño de un elefante. Ahora con la combinación de los nuevos métodos se puede, por ejemplo, estudiar cuántas generaciones hay que pasar para convertir a un ratón en elefante o al revés, de un elefante al ratón. ¿Qué pasa en ese tipo de evolución? ¿Cómo fue cambiando y adaptándose las condiciones? Y esto es como los trabajos entre disciplinas y abren normalmente nuevas preguntas. Y eso es lo que ha ido caracterizando a Chicxulub. Hay uno en el trabajo del cráter, tiene que interactuar uno con la parte de geólogos, geofísicos, petroleros, paleontólogos, pero también con la parte de astrónomos, biólogos, ecólogos, incluso investigadores en ciencia de materiales. O sea, el tipo de trabajo es muy interdisciplinario y está uno continuamente abriendo nuevas preguntas. En la actualidad, el doctor Jaime Urrutia lidera la llamada Expedición 364. Esto en el cráter de Chicxulub. En esta misión participan otros 30 científicos de países como México, Estados Unidos, Japón, Australia, Canadá, China y otras 6 naciones europeas. En este proyecto, un equipo de perforación trabajará en la zona más cercana del centro del cráter con el objetivo de llegar a una profundidad de 1.5 kilómetros a partir del suelo marino y tomar muestras que permitan identificar elementos de diversas etapas de la evolución terrestre. Este recorrido por las capas del suelo podría compararse con pasar las páginas de un libro muy antiguo en el que habrán de descifrarse códigos sobre la vida en el planeta y nuestros propios orígenes. Sí, como el cráter está sepultado, está cubierto por más de 1 kilómetro de roca. Entonces la única manera de tener muestras para los estudios estos en el laboratorio es haciendo perforaciones y recuperando muestras que son como cilindros de roca. Y hemos estado haciéndolas desde los 90s, tenemos ya cerca de 13 pozos perforados y ahora estamos trabajando en un pozo en el mar. En estos 2 meses y medio vamos a sacar muestras del cráter. Estas técnicas son muy empleadas en minería y también en la parte de petróleo, pero tienen costos muy altos y requieren una infraestructura para perforar, que hace complicado para la parte académica. En exploración de petróleo se está continuamente perforando para investigar y también ya para la parte de producción, pero en la parte académica pues requieren de hecho varios cientos de millones de pesos. Ahora estamos con un presupuesto de unos 15 millones de dólares y pues de hecho no lo vamos a acabar en 2 meses. Entonces como proyecto académico, pues son proyectos caros
y más difíciles de hacer. Y esto es lo que hemos estado trabajando ya para ir entendiendo más el cráter. Y en cada proyecto se incluyen algunos aspectos nuevos. Ahora, por ejemplo, estamos sacando muestras para hacer estudio de las comunidades de microbios que viven a gran profundidad en la Tierra. En el interior, en las rocas, incluso a grandes profundidades de varios kilómetros, tenemos comunidades de microbios y otros microorganismos que están adaptados a vivir en esas condiciones. De hecho, no requieren luz solar, no requieren el tipo de nutrientes que tienen las comunidades en superficie. Y estas, en la mayoría de los casos, son comunidades que quedaron atrapadas en la roca hace varios miles o millones de años y que de alguna manera han ido cambiando y evolucionando en este tipo de condiciones. Es lo que se conoce como los microorganismos de condiciones extremas o microorganismos extremos. Que ahora es parte del interés de ver si estos están en Marte y en otros lados. Y en el proyecto decidimos tratar de recobrar muestras que permitan hacer este tipo de trabajos. Esto le añade complejidad a sacar las muestras porque pues hay que evitar que se contaminen y entonces hay que sacar la muestra literalmente casi encapsulada para poder hacer el trabajo. Aumenta los costos, pero por otro lado pues añade un interés adicional. Y los cráteres de impacto son los lugares que ofrecen más posibilidades para que se establezcan estas comunidades porque el impacto genera mucho calor, funde la roca y se crean lo que se conoce como sistemas hidrotermales, que es en realidad rocas que tienen fluidos calientes generados por las altas temperaturas. Y estos fluidos movilizan diferentes minerales, incluyendo minerales de azufre, los sulfuros que pueden alimentar, digamos, estas comunidades. Entonces, el interés de hacerlo es que el cráter creó un sistema de estos que duró varios millones de años activo. Entonces hay mucha posibilidad de que en las rocas del Chicxulub tengamos establecidas estas comunidades. Y es una de las novedades, aparte de los objetivos principales de continuar estudiando el cráter, ver lo que pasa con el impacto, la evolución de la vida, cuánto tiempo tarda la vida en regresar a la zona de impacto. Y esto, digamos, es como algo que se añade. En 2013, el doctor Jaime Urrutia Fukugauchi fue el primer investigador latinoamericano en recibir el Premio Internacional de la Unión Americana de Geofísica, que reconoce a un científico por sus contribuciones sobresalientes a los estudios de la Tierra y las ciencias espaciales. Desde que estudió la ingeniería de geofísica en la UNAM, el doctor Urrutia jamás se volvió a separar de la máxima casa de estudios. Actualmente es miembro de la Junta de Gobierno y consejero de la Fundación UNAM. Para él, esta institución es fundamental para la educación y la investigación y el desarrollo de nuestro país. Para mí es en realidad un orgullo que tengamos la Universidad Nacional aquí en el país. Yo creo que la universidad ha jugado un papel muy importante en el desarrollo de la educación, de hecho en muchos otros ámbitos, en la parte de investigación, la parte de cultura. La universidad es, yo creo que una de estas instituciones que permite y que aporta mucho al desarrollo del país. Bueno, yo estudié y trabajo aquí durante muchos años. Mis hijos también estudiaron aquí. Mi hija, bueno, que ahora hace genética y biología molecular en Inglaterra, y mi hijo estudió matemáticas aquí en la Facultad de Ciencias. Mi esposa también trabaja aquí. Yo supongo que en realidad, pues para mí es en realidad un gusto que esté la universidad, y siento que tiene un potencial muy grande que todavía nos hace falta desarrollar. Podemos, de hecho, como universidad y en forma individual,
aportar mucho más al país y que la universidad continúe, de hecho, ampliando su infraestructura, sus capacidades y que tengamos una universidad mucho más dinámica. A pesar de que los recursos para la investigación científica siempre son limitados, el doctor Urrutia Fukugauchi confía en que su trabajo sensibilice en la necesidad de contar con mayores recursos para descubrir y generar nuevos conocimientos. Yo creo que pues una de las limitaciones que se tienen en los países en desarrollo, de hecho también en los países desarrollados, yo tengo muchos colegas que se quejan de que no tienen los recursos suficientes para hacer lo que les gustaría. Y hay temas como a lo mejor de Chicxulub que requieren de fondos o apoyos mucho más fuertes. Y de hecho hubo las recomendaciones usuales de cambia de tema o vete a otro lado, que era un consejo bastante bueno, porque la posibilidad de repente encontrar con que alguien me iba a dar 20, 30 millones de dólares, pues no era muy alta. Mis hijos dicen siempre que más bien es uno como los muñequitos esos de los videojuegos de Pac-Man, que están uno en el laberinto y ahí va uno brinque así nada más volteando a ver y bota uno con la pared, le pega uno a la pared varias veces, decide uno que no, y entonces uno tiene la posibilidad de seguirle pegando a la pared a ver si la pared se cae, o se da una vuelta y busca un otro caminito. Y a lo mejor este tipo de combinaciones pues es lo que ha permitido de alguna manera ir abriendo otras oportunidades. En vez de chocar o lamentarse, a lo mejor lo que hay que hacer es explorar otro camino, a ver si el otro camino funciona mejor. Y ahí a lo mejor es correr con la suerte de que el otro camino sí funcione. Cuando uno choca varias veces, supongo que luego ya uno se empieza a desanimar, pero a lo mejor si uno no voltea a ver mucho cuántas veces ha chocado uno con la pared, eventualmente alguno de los caminos se abre, ¿no? La perseverancia ha hecho del doctor Jaime Urrutia uno de los científicos más reconocidos a escala mundial. Sin duda, un orgullo y una inspiración para todos los mexicanos. Agradezco su compañía y le invito a nuestra próxima emisión de En Corto, donde le vamos a presentar a otro personaje que está moviendo a México.